Sí, ¿Qué es el screening? El screening consiste en examinar un grupo de personas con el fin de detectar una enfermedad o a personas con riesgo elevado de desarrollar esta enfermedad. Es decir, el screening se hace en pacientes asintomáticas, ¿ya? En la mamografía el screening conlleva tanto los beneficios como perjuicios. La próxima. sí. En la población general, una de cada 8 mujeres va a tener un cáncer de mama a lo largo de su vida, es decir, un 12% de riesgo de desarrollar un cáncer. Por eso que el screening, o también denominado cribado o tamizaje, va a ser un colaborador en lo que tiene que ver con el diagnóstico precoz. La próxima. ¿El screening mamográfico tiene desventaja? Sí, las tiene. ¿Qué tiene que ver con las desventajas? Tiene que ver con un sobrediagnóstico y un sobretratamiento, porque hay algunos tipos de cáncer o cambios celulares tempranos, como en el caso de los cánceres de mama in situ, crecen tan lentamente que nunca se transformarán en un cáncer como causa de muerte. Puede producir una falsa alarma también, porque la paciente va, acude, se hace sus proyecciones habituales, pero la imagen o la presencia de alguna cosa sospechosa, que a veces no es nada, genera proyecciones que son adicionales o ecografías adicionales y que finalmente muestran lesiones que uno las pone después como benignas. Dolor durante el examen, aproximadamente el 50% de las pacientes refiere dolor. Yo no manejaba ese dato hasta hace poco, porque la verdad las veces que me he hecho mamografía nunca me ha dolido, pero parece que sí, efectivamente hay mujeres que se quejan mucho por el dolor y incluso algunas dejan de ir a hacerse estos exámenes por el mismo dolor. Falsa tranquilidad también, porque la mamografía no siempre detecta todos los cánceres. Hay cánceres que son bastante malos en ese sentido porque se ven poco o se ve no la magnitud, en el caso de los cánceres lobulillares, que puede aparecer como una cosa muy pequeña y finalmente cuando uno le hace un examen adicional, como la resonancia, muestra que la lesión es tremendamente grande o puede estar ocupando toda la mama e incluso estar afectando a la otra mama. La próxima. ¿Cuáles son las ventajas? Disminución del riesgo de morir por cáncer de mama. La mamografía evidentemente no previene el desarrollo de un cáncer de mama, pero sí disminuye el riesgo de morir por cáncer. ¿Por qué? Porque uno puede detectar una lesión bastante pequeña y al detectarla, digamos, de un tamaño importantemente pequeño, la probabilidad de que ese tumor de metástasis es bastante más baja. La próxima. Bueno, aquí que les van a quedar en la presentación, hay una cantidad de bibliografía con respecto a mostrar cuál es la disminución de la mortalidad. Hay una revisión de 7 mejores estudios publicados hasta la fecha y esto estimaron una reducción del 15% en cuanto a riesgo relativo. Hay otra revisión que muestra 8 estudios randomizados y 2 ensayos y muestra una evidencia de reducción de mortalidad, sobre todo en la mujer entre los 50 y los 74 años, y ahí les dejo la bibliografía para el que esté más interesado en ahondar un poco en estos estudios. La próxima. Hay un estudio randomizado a 160.000 mujeres con 83 muertes en el grupo de screening y 219 muertes en el grupo control. La conclusión de este estudio es que la mamografía anual, comenzando a los 40 años en vez de los 50 años, se asoció a una significativa disminución de la mortalidad. Este apareció en el Lancet este mismo año y esto, digamos, se contrapone un poco con algunas otras eh, países donde tienen consenso y los consensos en algunos países con respecto a la mamografía parten desde los 50, nosotros nos hemos quedado con los 40 y con este estudio, digamos, como que el resultado finalmente uno lo deja más tranquilo que lo está comenzando tanto tiempo antes, haciendo este screening que es en mujeres de 40. Después la doctora Aguirre, como está también de oyente, le vamos a poder preguntar algunas cosas a ella también. La próxima. Mm, ahí sí. En Chile no existe un programa de screening, ¿ya? Hay que partir de eso, o sea, no hay ningún programa de screening, uno ha tratado de hacer un programa de screening o un pseudo screening porque finalmente acapara mujeres de algún sector de la población, o, digamos, dependiendo de dónde se hagan los exámenes, y van a la consulta de uno y finalmente uno tiene un pseudo screening, pero no hay una cosa a nivel nacional o un programa nacional de screening. La recomendación de la ACR, que es el Consejo de Cáncer de Mama, comenzar el screening a partir de los 40 en pacientes de riesgo promedio, ¿ya? O sea, como de riesgo general.
No hay un consenso con la edad de término, ese también es otro conflicto porque hay mujeres que posteriores a los 70 años no quieren seguir realizándose el examen y nosotros hemos tenido, como todos, cánceres también en pacientes de 90 o de 95 años. Desde el año 2005 el examen de medicina preventiva considera una mamografía cada 3 años entre los 50 y los 69 años y este examen es gratis y poca gente sabe que se debiera hacer e incluso en las mismas ISAPRES, o sea, en lo que son aseguradoras privadas, también lo tienen contemplado y una mujer tiene todo el derecho a exigir una mamografía gratuita desde los años, digamos, desde el momento que cumple los 50 años. La próxima. Existen grandes desafíos en nuestro país, como por ejemplo, hay que modificar los factores de riesgo. Los factores de riesgo hay algunos que son cambiables y otros que no son cambiables. Por ejemplo, los que son modificables tienen que ver un poco con lo que tiene el ejercicio físico, tiene que ver con la alimentación, ¿ya? Y los factores de riesgo que no son modificables son la edad, que eso ya no se puede hacer nada, y el hecho de ser mujer y tener mamas. Las mamas ya producen un riesgo, el tenerlas. El aumento en número y calidad de equipamiento, un aumento en número y calidad de especialistas y una distribución que sea equitativa a lo largo del país, porque lamentablemente los profesionales, la mayoría se quedan aquí en Santiago. ¿Ya? Sí. La próxima. Y esta quise mostrarla junto con la otra que viene, es para que vean las diferencias entre el sistema de ISAPRE y FONASA. Es decir, las mujeres que pertenecen a FONASA se hacen más mamografía que las pacientes que tienen FONASA, siendo que el examen por FONASA hoy en día se puede hacer en cualquier lugar o en cualquier clínica porque se atiende por FONASA y el valor es el mismo. Y volvemos a plantear el problema de que hay mujeres que no sabemos cuál es la causa de no ir a un centro radiológico a hacérselo. Debe ser multifactorial, pero no hemos podido obtener cuál es la razón más importante de por cuál las pacientes no acuden a hacerse estos exámenes. La próxima. Y esta es la que más me gusta porque se ve como indicador en que tenemos los porcentajes de cobertura en todos los servicios del país. Y si ustedes se fijan, ninguno, pero ninguno llega al 70%. Y la única forma de tener una cobertura, es decir, de una reducción de la mortalidad, es teniendo una cobertura sobre el 70%. En promedio aquí en Chile tenemos 38,3, lo cual es pésimo, muy malo. La próxima. El cáncer de mama es una enfermedad que es curable siempre que se diagnostique en etapa precoz. Y la forma de hacer el diagnóstico precoz es con la mamografía. Es el examen esencial, es la plataforma para poder seguir adelante y recibe un adecuado tratamiento con un equipo multidisciplinario de especialistas. Muchas gracias y quiero agradecer a la doctora Arancilla, que es radióloga del J. Aguirre y de la Clínica Las Condes, que me facilitó algunas de sus diapositivas. Gracias a todos y espero, después las preguntas me imagino, Gustavo, ¿no? Sí, para que juntemos un conversatorio después de esto, tengo unas preguntas yo preparadas para hacerle a ustedes con los trabajos, así que ahí entre todos vamos a conversar un poco de este tema que es como transversal para todos, en verdad. Bueno, primero, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Nosotros felices de participar con ustedes en este tema que es tan importante, que nosotros siempre estamos preocupados de incentivar, de enseñar, de educar, para que las pacientes sepan de qué se trata, y es una enfermedad que diagnosticada a tiempo, como decía la doctora Bravo, es curable, por eso es la importancia. Lo que yo voy a hablar ahora es del tratamiento del cáncer de mama. Y el tratamiento tiene dos partes que son fundamentales, dos pilares. Uno es el tratamiento local, que tiene que ver con el manejo de la mama y de los ganglios regionales, y eso consiste en la cirugía y la radioterapia. Y por otro lado tenemos la parte sistémica del tratamiento, que está dirigida a disminuir el riesgo de hacer una diseminación a distancia, o sea, una metástasis a distancia en los pulmones, en los huesos, y eso tiene que ver con la quimioterapia, la hormonoterapia y las terapias moleculares. Ahora, el tratamiento del cáncer de mama depende de dos cosas. Uno, ¿cuál es el estadio en que se encuentra el cáncer de mama? ¿Qué tan avanzado está? Porque no es lo mismo tratar a una paciente con un tumor de 1 centímetro, que no tiene compromiso de los ganglios axilares, que una paciente con un tumor de 5 centímetros y que los ganglios ya están comprometidos. Y otra cosa muy importante es el perfil molecular. Ahora sabemos que hay distintos tipos de cáncer de mama, y cada de estos tipos tiene un pronóstico distinto, y lo tratamos de distintas maneras.
Básicamente tenemos los cánceres luminal A, el B, el triple negativo y el HER2, que estos dos últimos tienen peor pronóstico, son más agresivos. Los estadios del cáncer de mama van de la etapa 0, que es el cáncer in situ que está recién partiendo, hasta la etapa 4, que es cuando ya tenemos metástasis a distancia. Los perfiles moleculares, como les dije, esos se publicaron recién el año 2000, es algo bastante nuevo. Antes se pensaba que el cáncer de mama era uno solo, ahora se sabe que hay distintos tipos de cánceres de mama. Y acá tenemos los cánceres, por ejemplo, los luminales A. Ese es el que tiene mejor pronóstico de todos. Tiene receptores positivos, el HER2 negativo y el KI bajo. Después vamos viendo con distintos, luminal B, el HER2 y los basal-like, que el 80% son tumores que se llaman triple negativo. Estos dos son de peor pronóstico. Vamos a partir viendo la cirugía. ¿Qué es la cirugía en el cáncer de mama? Es una cirugía que consiste en extirpar el tumor con un margen de tejido sano, pudiendo o no extirpar los ganglios axilares, que ya vamos a ver cuáles son los casos. Tenemos cirugía conservadora, que eso es cuando sacamos el tumor con un margen de tejido sano, dejamos el resto de la mama puesta. Muy importante, la cirugía conservadora, que es lo que nosotros llamamos la mastectomía parcial, siempre va asociada a radioterapia. Siempre que nosotros conservamos la mama, tenemos que irradiar la mama que quedó puesta. Si nosotros no hacemos radioterapia, la probabilidad de que el cáncer vuelva es entre un 20 y un 30%. Con radioterapia bajamos ese índice a un 2 o un 3%. Y la mastectomía total, que es sacar la mama completa. Aquí tenemos los distintos tipos de cirugía que nosotros hacíamos: parcial, sin sacar ganglios, con un ganglio, con todos los ganglios de la axila, la mastectomía total. Esta es la mastectomía radical clásica de Halsted. Esta es la que se hacía antiguamente. A todas las pacientes, independientes del tamaño del tumor, se sacaba toda la mama, los dos músculos pectorales de la pared del tórax y los ganglios de la axila. Y estos eran los resultados que se veían. Acá tenemos la mastectomía radical modificada, en que se saca la mama y dos grupos ganglionares en la axila. Gracias a Dios, estos resultados cada vez los vamos a ver menos, porque en la mayoría de los casos sí podemos hacer reconstrucciones mamarias inmediatas y evitar que las pacientes pasen por este shock y este impacto de verse mutiladas como vemos estas pacientes. La mastectomía parcial o la cirugía conservadora es la que hacemos en la mayoría de los casos. En el 70% de las pacientes nosotros sí podemos conservar la mama. ¿Y cuáles son las incisiones o las vías de abordaje? Generalmente podemos hacerlas por el areola, periareolar, y por ahí sacamos el tumor. En algunos casos, cuando el tumor o el cáncer está cerca de la piel o compromete la piel, tenemos que hacer la incisión arriba, de donde está la lesión. El doctor Umberto Veronesi, a quien tuve el honor de conocer cuando estuve en su centro en Milán, fue el primero en el mundo que hizo cirugía conservadora de mama. Él partió el año 73. En el centro de él se hacían cuadrantectomías, se sacaba un cuadrante entero de la mama y después radioterapia. Él publicó sus resultados a los 20 años y vio que era exactamente lo mismo hacer cirugía conservadora con radioterapia comparado con mastectomía total en relación a la sobrevida. 3 años después, el doctor Bernard Fisher en Estados Unidos hizo el mismo estudio y los resultados de él a 20 años también mostraron lo mismo. Por lo tanto, la cirugía conservadora en la mama sabemos que tiene las mismas tasas de recurrencia y sobrevida que una mastectomía total y está indicada en todos los casos en los cuales no haya una contraindicación. ¿Y cuáles son las contraindicaciones absolutas? ¿En qué pacientes nosotros no podemos conservar la mama? Si la paciente ya tuvo una radioterapia previa en la mama o en la pared del tórax. ¿Por qué? Porque no podemos volver a irradiarla. Si una paciente está embarazada en primero o segundo trimestre, esa paciente no puede recibir radioterapia, por lo tanto esa paciente tiene que ir a mastectomía total. Si está en el último trimestre, podríamos hacer cirugía conservadora y una vez que tenga el parto, irradiarla. Cuando tenemos microcalcificaciones que son extensas, sospechosas o malignas, cuando el tumor es muy grande en relación al tamaño de la mama y no tenemos la posibilidad de obtener buenos márgenes con un resultado que sea cosméticamente aceptable. Pacientes que tengan contraindicación de radioterapia o imposibilidad de recibir radioterapia, por ejemplo, si viven en localidades muy aisladas y no se pueden hacer la radioterapia. El cáncer inflamatorio de mama, que es un cáncer muy raro, pero es un cáncer muy agresivo, ese cáncer no puede tener cirugía conservadora. Y hay algunas contraindicaciones que son relativas, por ejemplo, cuando tenemos tumores multicéntricos. Los tumores multicéntricos son tumores que están en distintos cuadrantes de la mama.
Antiguamente eso era una contraindicación y teníamos que siempre hacer mastectomía total. Hoy en día, cuando tenemos tumores, sobre todo los que podemos sacar en una misma pieza quirúrgica, podríamos conservar la mama. Algunas enfermedades del tejido conectivo, como esclerodermia o lupus, cuando están en su fase activa, porque podrían tener problemas con la radioterapia, y mujeres menores de 35 años o premenopáusicas que tengan mutaciones del BRCA1 o BRCA2, porque son tumores que tienen mayor riesgo de recidiva. Pero todas estas son contraindicaciones relativas. Ahora, en la cirugía conservadora nosotros tenemos unas técnicas que las usamos mucho, que son las técnicas oncoplásticas, que tienen mejores resultados que las técnicas conservadoras y nos permiten sacar mayor cantidad de tejido. Estas son pacientes que se operaron con la técnica clásica. Hay unas zonas que son más complicadas en la mama. Por ejemplo, cuando tenemos tumores en los cuadrantes inferiores, como ven acá, si se operan con las técnicas clásicas, puede pasar esto que se llama el signo del pico de pájaro, en que la areola y el pezón quedan mirando hacia abajo. Y en esos casos, ¿qué podemos hacer? Las técnicas oncoplásticas, que son técnicas principalmente de rotaciones de colgajo. Nosotros hacemos nuestro diseño, en este caso es una paciente con un tumor pequeño, que es no palpable. Por eso tiene esta aguja que se le pone antes de la cirugía. El radiólogo mirando bajo ecografía nos marca dónde está la lesión. Nosotros sacamos nuestra pieza quirúrgica y hacemos la rotación de colgajo. Y el resultado, como pueden ver, es bastante mejor que la paciente anterior. Cuando tenemos tumores de los cuadrantes superiores, sobre todo en las mamas pendulares, también tenemos algunas técnicas de mastopexia. Esta paciente tenía un tumor bastante grande, lo tenía en la unión de los cuadrantes superiores bastante arriba, y diseñamos esta técnica que se llama la técnica del Batwing, y acá tenemos el resultado posterior. En las mamas hipertróficas esto es muy útil, sobre todo para el tema, bueno, un tema para la paciente, obviamente físico de su columna, pero para la radioterapia, porque cuando las mamas son hipertróficas y son muy grandes, el radioterapeuta necesita que la mama no se mueva, y estas mamas tienen más posibilidades de moverse. Tenemos una paciente que tenía un tumor de 5 centímetros, con una mama hipertrófica, le hicimos la cirugía oncológica y en la misma cirugía la reducción mamaria. Aquí tenemos el antes y el después. Esta es otra paciente que tenía un tumor en los cuadrantes superexternos y aprovechamos de hacer la cirugía oncológica y la reducción mamaria. Las ventajas de estas técnicas oncoplásticas es que tenemos mejores resultados cosméticos, mejor control de los márgenes y la satisfacción por parte de los pacientes es mejor. ¿Qué pasa con la reconstrucción mamaria? La reconstrucción mamaria es el derecho de toda paciente que está mastectomizada. La reconstrucción mamaria está en el auge, pero no tiene un plazo, así que hay pacientes que pueden tener un par de años y todavía no han podido acceder a su reconstrucción mamaria. De preferencia, hacerla en forma inmediata. En la misma cirugía en que nosotros extirpamos la mama, si hacemos la reconstrucción vamos a obtener mejores resultados cosméticos. Y esta puede ser con tejidos propios de la paciente, con colgajo, puede ser con expansores o con implantes. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de una paciente que se le está poniendo un expansor. El expansor es como un implante, es como una prótesis, que es la pura bolsa, no tiene ningún contenido, y tiene una válvula que puede ser externa, puede estar incorporada, por la cual vamos insuflando suero cada 2 o 3 semanas, y cuando tenga la mama ya el tamaño adecuado, eso se cambia por un implante. Aquí tenemos los expansores, aquí está la válvula remota y acá está la válvula incorporada. Este es el caso de una paciente que fue reconstruida con implantes mamarios. Aquí podemos ver ya el resultado final con la reconstrucción del complejo areola-pezón. Esta es una paciente que operamos en la clínica, le hicimos una cirugía en que conservamos la piel de la mama, sacamos el complejo areola-pezón, toda la mama y conservamos la piel. El doctor Villalón hizo una reconstrucción mamaria con implante. Esta es otra paciente que se hizo una mastectomía en que en este caso pudimos conservar la mama y pudimos conservar el complejo areola-pezón y se hizo la reconstrucción inmediata. Y en otros casos usamos colgajos o tejidos del mismo cuerpo de la paciente. Uno de los más usados es el colgajo TRAM, que es colgajo de recto abdominal. Aquí tenemos un caso de una paciente que tenía un cáncer in situ extenso, sacamos el complejo areola-pezón y una mastectomía subcutánea conservando la piel de la mama. Aquí tenemos la pieza afuera, aquí tenemos el diseño de nuestro colgajo, es parecido a una abdominoplastía, pero no es lo mismo. Tenemos el músculo recto abdominal, se tuneliza el colgajo hacia arriba, ahí está la mama, y se cierra la pared abdominal. Esta es una paciente que en este caso fue una mastectomía radical, sacamos la piel, pero le hicimos una reconstrucción con un colgajo TRAM. Aquí tenemos una paciente con el diseño precirugía, y aquí podemos ver los resultados ya después de la cirugía.
Otro colgajo que podemos usar es el colgajo con el músculo dorsal ancho de la espalda. Esta es una paciente que tenía un tumor infiltrante, hicimos una mastectomía subcutánea, si se fijan conservamos la piel de la mama, sacamos la mama con preja oral a pezón, y esto es la axila, esto es la disección axilar. Acá tenemos el diseño de nuestro colgajo que vamos a sacar, este es ¿cómo se llama? Perdón, se me fue el hueso. Ya, aquí tenemos el colgajo que está diseñado, acá está el músculo dorsal ancho, y acá lo tunelizamos y ya hicimos la reconstrucción de nuestra mama. Aquí tenemos resultados de otra paciente que se operó con un dorsal ancho, que podemos ver el resultado bastante bueno. La cicatriz siempre tratamos de dejarla donde está la línea del sostén, para que sea menos notoria. ¿Qué pasa con el manejo de la axila? ¿Cuándo nosotros sacamos ganglios axilares? El compromiso de la axila es uno de los factores pronósticos más importantes en una paciente con cáncer de mama. ¿Y por qué? Porque nos permite ver cuál es el pronóstico. No es lo mismo tener una paciente con un tumor chico que no tenga ganglios comprometidos, como habíamos dicho anteriormente, que una paciente que tenga 3 ganglios en la axila con metástasis. Nos permite etapificar. Una paciente que no tiene ganglios comprometidos es una etapa 1, con ganglios comprometidos ya va de la etapa 2 hacia adelante. Y podemos ver cuáles son las alternativas terapéuticas. La mayoría, no todas, pero la mayoría de los pacientes que tienen metástasis en los ganglios axilares van a necesitar quimioterapia. Y el manejo de la axila podemos hacerlo con el ganglio centinela o disección axilar. Antiguamente se hacía disección axilar a todas las pacientes con cánceres infiltrantes, y eso significa, en la axila hay 3 grupos de ganglios, que están detrás del músculo pectoral, en el nivel 2, por fuera el nivel 1 y por dentro el nivel 3. Disección axilar significa sacar nivel 1 y nivel 2. Pero ¿qué pasa cuando hacemos disecciones axilares? Tenemos un porcentaje que no es menor, entre un 30 o un 40% de las pacientes pueden hacer un linfedema. Eso es cuando el brazo se hincha porque se altera el drenaje linfático. Las pacientes pueden tener dolor en el brazo, en el hombro, pueden tener disminución en la movilidad del brazo, les cuesta levantar el brazo, alteraciones sensitivas en la cara interna del brazo, como que se les duerme, queda una sensación de anestesia, colecciones de líquidos, seromas, y estas pacientes sí necesitan hospitalización porque quedan con drenaje. Aquí tenemos 2 pacientes que tienen linfedema. Esta es una enfermedad crónica que es de difícil manejo, tiene que estar en tratamientos constantes con los kinesiólogos, usar unas mangas compresivas, por lo tanto, se trata de evitar la disección axilar siempre que se pueda. ¿Y cómo podemos evitarla? Haciendo la técnica del ganglio centinela, que partió alrededor del año 98, la empezamos a usar en mama acá en Chile. El ganglio centinela es el primer ganglio de la axila que recibe el drenaje linfático del tumor. Y eso predice el estado del resto de los ganglios, porque si el ganglio centinela está negativo, no tiene compromiso tumoral, nosotros podemos decir con un 98-99% de seguridad que el resto de los ganglios tampoco tienen compromiso. Y para eso, la paciente se inyecta tecnesio, una sustancia que se hace en medicina nuclear, previo a la cirugía, y después de la cirugía nosotros inyectamos una sustancia azul que se llama el azul patente suprareolar, y este migra hacia la axila, acá lo estamos inyectando, y llega al primer ganglio. Ese es el ganglio centinela. Entonces nosotros en la cirugía, con esta máquina que se llama el Gamma Probe, buscamos las cuentas del tecnesio y buscamos el azul. Aquí tenemos una paciente que antes de partir la cirugía estamos buscando dónde suena la máquina, tiene como un pitito donde suena, y ahí sabemos que está el ganglio centinela, hacemos la incisión y buscamos el ganglio que está teñido azul. Y después comprobamos con el Gamma Probe que ese es el ganglio que tiene las cuentas. ¿Cuáles son las ventajas? Es una cirugía que es más rápida, mínimamente invasiva, de menor costo, no necesita drenaje, por lo tanto en la mayoría de los casos nosotros estas pacientes las podemos operar en forma ambulatoria, se operan en la mañana y se van en la tarde. Tienen una menor morbilidad. La ventaja de una paciente con ganglio centinela de hacer un linfedema es menos del 4%, por lo tanto la calidad de vida es mucho mejor. ¿En qué pacientes no podemos hacer la técnica del ganglio centinela? Si tenemos una axila que está clínicamente positiva, tumores que ya son más avanzados, localmente avanzados, el cáncer inflamatorio, paciente embarazada no podemos hacer la técnica del ganglio centinela, y cuando hay alguna alergia al fármaco. Esto solamente para mostrarles que cuando hacemos la técnica mixta, o sea, el azul patente más el tecnesio, tenemos un 98-99% de probabilidad de que sí encontremos el ganglio, versus el azul solo. Ahora, la Sociedad Chilena de Mastología, en su consenso del 2009, sí validó que en caso de no contar
en algún centro o en provincia con medicina nuclear, sí podemos usar solamente la técnica de azul para hacer el ganglio centinela. Antes del año 2011, hacíamos, cuando la paciente tenía el ganglio centinela con metástasis, hacíamos siempre disecciones axilares. El 2011, el doctor Giuliano publicó el estudio Z11, en que demostró que en pacientes con tumores o con ganglios metastásicos podíamos evitar la disección axilar. ¿Y cuáles son? Si tenemos una biopsia al ganglio centinela, en que nos dice el patólogo que tiene células tumorales aisladas, no hacemos disección axilar. Si tenemos micrometástasis, tampoco. Ahora, ¿en qué casos que tenemos metástasis hacemos disección axilar? Cuando tenemos 3 o más ganglios con metástasis o alguno de estos ganglios tiene compromiso extranodal. Después tenemos la radioterapia. La radioterapia lo que hace es que destruye las células cancerosas o lentece el crecimiento porque produce un daño en el ADN. En general se hace durante 6 semanas, pero cada vez estábamos haciendo más radioterapias hipofraccionadas, en que son protocolos más acortados y en general son 14 sesiones. Existe la radioterapia intraoperatoria que se hace con equipos especiales. Está indicada en ciertos casos específicos, aún no hay un nivel de evidencia nivel 1. Y como habíamos dicho, la radioterapia se hace siempre que conservamos la mama, y en algunas cirugías, cuando hacemos mastectomía total, si hay compromiso de ganglios o tumores que son más avanzados. Aquí tenemos los rayos de la radioterapia. Para hacer la radioterapia primero se hace un escáner, y en el escáner se hace la planificación de cuáles son las zonas que se van a irradiar. La quimioterapia son drogas, generalmente en mama son endovenosas, que se pueden usar por 4, 6 u 8 ciclos. Esto según el quimioterapeuta evalúa si los pone cada 1 semana, 2 semanas o 3 semanas. Hay efectos secundarios, sobre todo la alopecia o la caída del pelo es lo más impactante para las pacientes. Y esto solamente para que sepan que la quimioterapia puede ser adyuvante, que es en la mayoría de los casos, que es que se hace después de que operamos a la paciente. Pero cada vez van a escuchar más de las quimioterapias neoadyuvantes, las que hacemos antes de operar a la paciente. ¿Y por qué vamos a partir con quimioterapia? En algunos casos, para hacer operables tumores que inicialmente no son operables, cuando tenemos un tumor muy grande, para disminuir el tamaño tumoral, un 50% de las pacientes responden bien a la quimioterapia y logramos hacer cirugía conservadora. También es importante que podemos disminuir el linfedema, porque con las quimioterapias ayudantes estamos haciendo menos disecciones axilares. Esto es muy importante, evaluamos in vivo la respuesta clínica. Tenemos el tumor puesto, si estamos haciendo radioterapia y vemos que el tumor disminuye el tamaño, sabemos que está respondiendo. Si el tumor sigue igual, aumenta, tenemos que cambiar la quimioterapia porque sabemos que no hay ninguna respuesta. Este es un concepto nuevo, que es la respuesta patológica completa. Eso es cuando nosotros sacamos la pieza operatoria y el patólogo nos dice no hay cáncer residual después de la quimioterapia. Ese es un factor pronóstico muy importante, porque sabemos que en estas pacientes, cuando tienen respuesta patológica completa, principalmente tumores triple negativos y ER2, que son los que habíamos dicho que eran más agresivos, tienen un mejor pronóstico. Las nuevas indicaciones son en tumores pequeños que sean ER2 o triple negativo, para tratar de lograr esta respuesta patológica completa, y en cánceres precoces que tengan axilas positivas, les hacemos la quimioterapia, y en un 40% de los casos la quimioterapia negativiza la axila, por lo tanto en un 40% de los casos nos evitamos tener que disecarle la axila a las pacientes. Aquí tenemos algunos ejemplos de cánceres localmente avanzados. Esta es una paciente con un tumor que ya estaba ulcerado, que estaba adherido a la pared del tórax fijo, que esta paciente iniciamos quimioterapia para hacer el tumor operable. Esta es otra paciente, si se fijan, el tumor compromete la totalidad de la mama, hay una asimetría importante, ya está comprometiendo la piel. El cáncer inflamatorio es un tipo de cáncer que, como habíamos dicho, es muy agresivo y que en algunos casos se puede confundir con mastitis. Nos ha pasado que hay pacientes que llevan 1 o 2 meses tratándose por mastitis y resulta que era un cáncer inflamatorio. Este es un cáncer muy agresivo que necesita partir la quimioterapia lo antes posible, y esta paciente, aunque tenga respuesta completa, aquí hay otra paciente, esta es la mama con el cáncer, necesita ir después a mastectomía total. Esta paciente tiene contraindicación de conservar su mama. El 75% de los tumores de mama son hormonosensibles, por lo tanto responden a la hormonoterapia. Principalmente la más conocida probablemente para ustedes va a ser el tamoxifeno. El tamoxifeno lo que hace es que inhibe los receptores de estrógeno en la mama. Es un inhibidor selectivo de receptores de estrógeno, en la mama bloquea el efecto de los estrógenos.
el tamoxifeno mejora, disminuye un 50% el riesgo de que vaya a haber una recidiva en esa mama, también produce una protección de la mama contralateral de un 50% que se vaya a producir un cáncer en la otra mama y mejora un 30% la calidad de vida. Según el tipo de cáncer, si es in situ lo tomamos por 5 años, si es infiltrante lo tomamos por 10 años. Hay otro tipo de hormonoterapia que la usamos en las pacientes posmenopáusicas, que son los inhibidores de la aromatasa, que inhibe la enzima aromatasa, que es la que produce una conversión periférica de los andrógenos a estrógenos. Esto principalmente en el tejido graso se da. Por lo tanto, esa es una de las causas que por qué las pacientes obesas tienen más cáncer de mama. Pueden ser esteroidales o no esteroidales, y como les dije, lo más importante es que esto solamente sí podemos usarlo en las pacientes posmenopáusicas. Y por último tenemos las terapias moleculares, que esto lo usamos los tumores que se llaman ER2, que producen un bloqueo, que es el trastuzumab o el Herceptin, que está en la ley de Ricarte-Soto, que disminuye un 50% la recurrencia, y el pertuzumab, que en algunos casos los usamos junto con la quimioterapia neoadyuvante para lograr mejores tasas de respuesta patológica completa. Muchas gracias. Felicitaciones por la presentación a las dos doctoras. Esta presentación se pasó. Muy buena. Muy, muy buena. Ahora vamos a proceder a hacer algunas consultas. Yo voy a partir, para guiar un poco la conversación, primero que todo, agradecer a las doctoras por el trabajo y el esfuerzo que han hecho por preparar hacer estas presentaciones para estudiantes, para especialistas, como que es bien transversal todos los temas que se hablaron. Y agradecer también a Edith Salazar por haber ayudado del tema de la gestión, de haber conseguido las doctoras, haber hecho, bueno, yo diseñé el diseño de la charla y todo, pero ella me ayudó mucho en el tema el tema de las doctoras y conseguir estas tremendas exponentes. Y me tomo también el permiso de promocionar el libro de ella que se llama 1000 preguntas sobre el cáncer, ¿no? Que ya lo publicó hace hartos años, pero que pueden ayudarnos a guiar algunas preguntas respecto a este seminario. Por ejemplo, una pregunta que yo tuve en la clínica IDAM, estando en tratamiento, una paciente a mí me consultó una vez, siendo yo paciente y ella, yo soy estudiante de medicina, era una paciente que tenía 63 años y ella tenía un cáncer de mama y un cáncer de ovario. Y me consultó por sus hijas. ¿A qué edad deben comenzar a realizarse las mamografías anuales las hijas? Tiene tres hijas, ella, una hija de 24, una hija de 33 y una hija que tiene 41. Y dos de las hijas ya tienen hijos, tienen nietos esta paciente. ¿Cuándo debiera comenzar y dónde debiera hacerse la mamografía? Si es que es indicativo o no de mamografía hacerla en sus hijas. Por aquí, la doctora Bravo es experta en consejería genética, porque si esta paciente tiene un cáncer de mama y un cáncer de ovario, tiene alta probabilidad de tener una mutación genética. No sé si doctora Bravo quiere... Sí, bueno, generalmente, como todos, la mayoría, digamos, no sabe, el 80% de los cánceres son esporádicos y hay un porcentaje que va entre un 5 y un 10% que pueden ser hereditarios. Y hay otro porcentaje que también corresponde, puede ser hasta un 10 o un 15%, que son los cánceres familiares. Los cánceres hereditarios tienen que ver, por ejemplo, con mutaciones genéticas que están hoy en día ya analizadas y uno puede investigar y saber si esa paciente es portadora o no de una mutación. Generalmente estas pacientes han tenido cánceres en edades tempranas, y temprana me refiero bajo los 45 años, pero hoy día incluso en las guías clínicas de consenso que tienen que ver con el asesoramiento genético, hay pacientes que se les hace incluso cuando tienen 60 años y son portadoras de cánceres triple negativos. Por lo tanto, hoy día se ha ampliado un poco el estudio, digamos, en este tipo de pacientes para poder realizarlo. Y eso nos va a permitir a nosotros de individualizar cuáles son las pacientes portadoras de estas mutaciones, que lo más probable en el caso de esta paciente que te consultó tenga una mutación. Si tuvo un cáncer de mama y un cáncer de ovario, tiene una alta probabilidad de tener una mutación. Sí. Al tener esta paciente ese tipo de antecedentes, uno le aplica el examen y ve si tiene esta mutación en alguno de los genes más frecuentes, que son BRCA1 y BRCA2, que son los que se estudió y que dio, digamos, pábulo al famoso fenómeno de Angelina Jolie. No sé si se recuerdan. Sí. En que ella se hizo una mastectomía
profiláctica y una salpingoforectomía profiláctica, que es una de las indicaciones en el caso de estas pacientes. No todas, porque también se puede hacer un seguimiento, pero este seguimiento, aparte de la mamografía y de la ecografía, se agrega una resonancia. Lo que yo sugeriría, digamos, en este grupo de Ya. pacientes, con respecto a los hijos, porque no solamente las hijas pueden tener cáncer de mama, sino que también los hijos cuando tienen esta mutación, los hijos hombres, es realizar el examen. Se hace el examen y se verifica si tiene o no tiene la mutación. Si la mujer tiene la mutación, hay que hacérsela al resto de los hijos, si no, no. ¿Ya? Porque estamos hablando, pensando de que la línea materna es la que está transmitiendo, o puede Sí, ser la línea paterna, pero si es la línea materna, que es el caso de esta señora, sus hijas, si no tienen la mutación, no es necesario, digamos, partir precozmente, como se hace habitualmente en este tipo de mujeres portadoras, que es desde los 25 años. ¿Ya? mm, Generalmente cuando uno tiene un cáncer de mama en un grupo familiar, se hace siempre 10 años antes, desde el momento que tuvo el cáncer la mamá, ¿ya? Por ejemplo, si la mamá tuvo un cáncer a los 40 años, la hija debiera comenzar a los 30 años a hacerse una mamografía. perfecto. ¿Ya? Pero lo ideal que consulten, y en el fondo en esta consulta se hace o se calcula un riesgo que es individual, porque cada persona tiene otros antecedentes u otros factores de riesgo que podrían aumentar evidentemente la presencia o la aparición de un cáncer en este grupo familiar. Perfecto. ¿Qué centros actualmente están haciendo a bajos precios o que sean más asequibles para la población estas mamografías en mujeres jóvenes? En todos lados se hacen mamografías, es decir, la mamografía uno va con su previsión de salud y se hace incluso por un valor FONASA, como lo decíamos sin haber comenzado todavía la charla. Hay Sí, muchos centros, digamos, que tienen el código FONASA, van con su bono FONASA y se hacen la mamografía. Ahora, la ideal es que esté indicado por un médico, perfecto. porque tiene que ser hecho a una edad pertinente. Y lo otro Exacto, que es lo mismo importante, que conversamos 10 años antes del perfil de lo riesgo. otro importante para Sí, añadir algo que la mamografía tiene que ir acompañada de un examen clínico hecho por un especialista, porque hasta un 10% de cáncer de ya, mama puede que no se vean en la mamografía. Hay unos tumores que se llaman lobulillares y esos tienen menos representación imagenológica, por lo tanto no hay que confiarse. ujú, perfecto. Pregunta acá, Edith, ¿cuál es el costo nivel FUNASA de los exámenes genéticos de cáncer de mama? No está codificado por FONASA los exámenes genéticos, ¿ya? El examen genético Perfecto, eso queríamos saber. El examen genético se está haciendo en varios lugares, aquí hay varias empresas en Chile, pero igual no es llegar a hacérselo en cualquier empresa. Hay una empresa que es reconocida a nivel mundial y que es americana, que es Invitae, y esa empresa te hace a un valor cercano a, por ejemplo, se ofreció un precio bastante especial a nivel de las pacientes de hospital, en que se va a empezar a Ya, realizar a través de esta ley de Ricardo Soto, que va a costar más o menos 140.000 pesos, siendo ya, que hoy día en algunos centros vale 200 o 300.000 pesos, y si tú lo comparas con un sí, precio sí, anterior, valía $4.000 este examen antiguamente, y hoy día a un precio bastante menor, y cada día que vaya pasando el tiempo, me imagino yo que va a ir disminuyendo en costo. perfecto. Eh, otra consulta que generalmente hacen las pacientes preguntan a veces por la ecografía mamaria versus la mamografía. ¿Qué es mejor hacerse? ¿Cuándo es mejor hacerlo? ¿En qué momento? La Es ecografía La sí, ecografía es un examen complementario a la mamografía, no es el sí, examen de elección. La elección siempre va a ser la mamografía, a una edad ya, sobre los 40 años. Y la ecografía generalmente la utilizamos en mujeres jóvenes porque la mamografía no es de utilidad, porque la mama es distinta, la mama es más fibrosa y por lo tanto es mucho más útil hacer una ecotomografía que una mamografía en una mujer menor de 40 años para evidenciar lesiones. perfecto. ¿Qué tipos de mamografías existen? Varias. Hay, lo que pasa es que Así que, bueno, la mamografía hoy día, digamos, por esta cosa tecnológica, hoy en día tienes los mamógrafos 2D y los 3D. Los 2D son los que abundan habitualmente en todos los centros, que son imágenes digitalizadas, pero la espectacular, digamos, es la tomosíntesis, que es la 3D, y que tiene el mismo costo por FONASA, el valor FONASA es el mismo. Cuando tú vas por ISAPRE, el valor es bastante mayor, porque tiene que ver un poco, lo que paga la paciente tiene que ver con el tipo de seguro que tenga y qué proporciones tiene en copago. Pero en el caso de la paciente FONASA es un valor conocido, nivel 3,
Y en el caso, por ejemplo, yo he tenido pacientes FONASA y que pagan 40.000 pesos por la mama y por la eco, por los dos exámenes, haciéndoselo por Exacto. FONASA en una tomosíntesis. Debiera estar por aquí la doctora Aguirre, que es radióloga Sí. ¿Tú la conoces, Gustavo, no? La he Bueno, escuchado harto, doctor. ella quiere agregar algo que yo no haya Sí. contestado. Bernardita, tienes tiempo libre para hablar. Ya, sí, ¿puedo? Dale. Sí, existen mamógrafos análogos todavía en el sistema público, vale decir placa, película placa. Existen digitalizados, vale decir que se adquieren con la misma tecnología analógica, pero que se digitaliza la placa para poder ser vista en un monitor. Existe la digital, y esa se llama digital indirecta. La 2D a la cual se refiere la doctora Bravo, que es digital directa, la tomosíntesis y mamografía con contraste. La tomosíntesis es una suerte como de mamografía en cortes, como si fuese un escáner, y la gracia que tiene es que aumenta en un 20% el diagnóstico de cánceres invasores. Se ven cánceres invasores muy chiquititos. No tiene ningún aumento en la sensibilidad para cánceres in situ, en tanto incluso se ven menos bien las microcalcificaciones que en las mamografías 2D. La mamografía con contraste, la verdad es que no tengo ninguna experiencia, así que no podría hacer ningún aporte. Ya. Y no sé si tengo un segundo para agregar una cosa de la edad del screening, Sí, o, por o favor. esperamos que haya preguntas. Adelante, no. Explíquenos más si es necesario. Lo que pasa es que la misma doctora Bravo dijo que el 80% de las chilenas estaban adscritas al sistema FONASA. Entonces, si bien el consenso de las sociedades científicas internacionales es hacer una mamografía en las mujeres mayores de 40 años, y que por supuesto que es lo mejor, las decisiones son políticas y son de Estado, digamos. Por lo tanto, son costo efectivas. Entonces, de forma individual no cabe ninguna duda que esa es la mejor decisión. Pero en la práctica, y aterrizándolo a Chile, lo que hace en este momento el servicio es un programa en mayores de 50, como lo dijo la doctora, de 50 a 69 trienal, ¿ya? La que es gratis para todas las mujeres es una mamografía mayor de los 50. Y lo otro que poca gente sabe, y hay que decírselo a todas las chilenas, es que toda mujer tiene medio día gratis para hacerse sus exámenes en todo el país. Y por último, agregar una sola cosa, que en el último congreso de mastología, la gente de la Católica, que no sé si hay alguien conectado en este momento que nos pueda aportar, presentó como póster un trabajo que está en curso, que es una simulación de un programa de screening en Chile, que sería costo efectivo siendo trienal desde los 50 en adelante. Y a mí me parece súper interesante porque avalaría lo que se está haciendo en este momento. Ahora, obviamente, siempre es mejor mayor de los 40 y siempre se va a sacrificar un número de mujeres que van a morir por ponerlo saltándose algunas décadas, pero si eso lo demuestran, va a ser espectacular. Eso nomás. Es un Y tremendo trabajo de felicito a salud las pública. dos expositoras porque estuvieron muy, muy buenos los trabajos. Muchas gracias. Ahora hagamos una sesión de preguntas abiertas. Aquí hay unas preguntas que están en el chat. Aquí las vamos a ver. De acá atrás. Espera. ¿El autoexamen de mama se recomienda y a qué edad iniciar? Valentina Domínguez.
el autoexamen de mama, mira, no reemplaza la mamografía, pero sí es importante. ¿Y por qué es importante? Por lo que decíamos, hay pacientes que que tienen tumores que no se ven en la mamografía, que puede ser un 10%. Hay otras pacientes que pueden ser otros tumores que son agresivos, que se llaman tumores de intervalo, que aparecen entre una mamografía y otra. Por ejemplo, tuviste una mamografía en agosto que dice que no tienes nada y aparece un tumor en febrero. Si tú no te haces la palpación, ese tumor no lo habrías palpado hasta agosto del próximo año. Y por último, las pacientes jóvenes que no tienen indicación de mamografía. Así que lo ideal como concepto es a partir de los 18 años tener la costumbre de una vez al mes, 7 días después de la regla, en que las mamas están con menos retención de líquido, están menos hinchadas, más fácil palparse, y para que las pacientes se conozcan la mama, porque al principio la mama no es lisa como tocar una pelota, sino que la mama es como tocar un saquito de arroz. Entonces las pacientes cuando se empiezan a palpar las mamas creen que están llenas de tumores, y esa es la consistencia de una mama normal. Entonces es importante que conozcan sus mamas, y si aparece alguna cosa que no estaba, tienen que consultar precozmente. Así que no reemplaza la mamografía, pero sí es importante. Perfecto. Otra pregunta. Yael Flores dice, buenas tardes, de acuerdo al GloboCam, ¿cómo ingresar otros registros de las ciudades que no están consideradas? ¿Y cómo implementar de manera correcta el screening? Con respecto a los datos y el registro, se supone que ahora por ley, a través de la ley del cáncer, todos los centros van a estar Todo. obligados, tanto centros privados como estatales, ¿ya? Por lo tanto, ya ni siquiera se va a utilizar la de la GloboCam, porque la de la GloboCam es una estimación, o sea, es estimativa, no es, o sea, no es exacta, son valores que se extrapolan al resto de las regiones. Y en el caso de crear el tema, digamos, del screening, ha sido súper difícil y como decía la otra Aguirre, tiene que ver con políticas de salud y con decisiones que tienen que ser, que van más arriba de nosotros, digamos. Tiene que haber una voluntad y ganas de hacerlo. Pero también tiene un costo económico detrás y por lo tanto siempre Hacienda es el que pone problemas. Sí. A modo de agregar ahí, el GloboCam toma registros solamente del hospital de Valdivia, toman un registro de un estudio cohorte que se hizo de varios pacientes, con 3.500 pacientes con cáncer, y ahí sacaron como una estimación por regiones y por riesgos relativos y riesgos atribuibles poblacionales que calculan según distintas estadísticas y este grado de envejecimiento, y hacen un análisis de serie temporal de interrumpida que se llama. Eso hicieron ellos como estimación. Pero son estimaciones, no son valores reales. Eso es No, pero ahora con la ley de cáncer, o sea, yo creo que digamos, hace mucho rato que debió haberse hecho este registro, porque en el fondo es para poder saber cuál es la cantidad de dinero que hay que asignar por grupo etario, por grupo, digamos, de regiones, o en el caso de Santiago, de las comunas. Porque todo eso hay que hacerlo y además hay que apoyarlo detrás con una parte económica. Exactamente, porque los estudios de seguimiento que requieren mucho financiamiento, estudio corte y todo, así que es lógico que debería ser así siempre. ¿En qué casos? Vicente Casas pregunta, esto es como para la doctora Carolina Barriga, ¿en qué casos de mastectomía no es necesario hacer biopsia de ganglios centinela? A ver, cuando uno tiene un tumor in situ, no necesitamos hacer biopsia de ganglio centinela, pero cuando va a ser mastectomía total, sí tenemos que hacer ganglio centinela, porque tenemos un riesgo de alrededor de un 2% de que haya microfocos de invasión o tumores invasores en el resto de la mama, y esa paciente ahí tendría indicación de centinela, y si nosotros sacamos la mama, no vamos a tener esa información. Por lo tanto, pacientes con tumores in situ hay que hacer ganglio centinela. Tumores de estadio precoz hacemos ganglio centinela. En los que no haríamos ganglio centinela, iríamos directamente a la disección axilar, son tumores localmente avanzados y cáncer inflamatorio. Ya. Otra pregunta, muchas gracias. Yael Flores pregunta, ¿dónde exigir la reconstrucción mamaria? A ver, eso está difícil, porque está en el GES, pero no tiene un plazo. Por lo tanto, la unidad de patología mamaria o el hospital puede decirle, vamos a hacer la reconstrucción, pero la pueden hacer 2 años después, 3 años después. Al no haber plazo es un poco complicado exigirle.
A diferencia de la más patología mamaria, que preguntas. sabemos que hay un plazo de 30 días para que llegue al hospital, 45 días para el tratamiento, qué sé yo. Claro que sí. ¿Hay más preguntas? Muchas gracias. Muchísimas gracias, dice Yael y Vicente Casa. Yo tengo una pregunta que lo hacen mucho las pacientes, es si en su unidad de patología mamaria no le dan esa posibilidad de reconstrucción mamaria, ¿dónde puede acudir la paciente? ¿Dónde puede ir si es que no la han dilatado mucho, lleva muchos años y necesita o tiene mucho deseo de hacerse luego su reconstrucción? ¿Existe una entidad donde ella pueda ir a hacer la pregunta o mandar una carta? Como una fundación en que se la pueden hacer sin costo, no que yo O, sepa. no sé si es como una cosa parecida al COMPIN, al ministerio. Lo que No, tiene que no, porque hacer, lo que tiene que hacer esa paciente es hacer un reclamo en FONASA. Y el reclamo, al hacer el reclamo en FONASA, el FONASA se hace cargo, sin ese centro, por ejemplo, puede darse que no haya los especialistas adecuados para poder hacer ese tipo de cirugía, se deriva a un centro donde sí lo están haciendo. Generalmente se parte por el sistema público. El sistema público no es capaz de dar respuesta a esa petición, de ahí se podría eventualmente trasladar a otro centro privado donde financia el hospital, pero para eso tiene que haber un convenio y una alianza entre el sistema público y privado. Pero existe. Ahora, las pacientes lo que tienen que hacer es exigir la reconstrucción, porque la reconstrucción mamaria es parte del tratamiento, es como la quimio, como la radio, como la cirugía. Y eso es lo que hay que hacerlas entender a las mismas pacientes, porque es la única forma de poder lograr el objetivo, que es tener su reconstrucción mamaria. Y en eso hay que ser majadero y reforzarle a la paciente de que sí tiene todo el derecho de tener su reconstrucción mamaria. O sea, podría en el fondo, ante la negativa o ante la imposibilidad de hacerlo en su centro, exigir en FONASA, dirigirse directamente a FONASA. Exacto. Perfecto, gracias. Y otra consulta, una pregunta así abierta, las mujeres que tienen implantes mamarios, ¿cómo debe ser tomada la mamografía? Hay técnicas especiales de cuando uno tiene una prótesis. Hay que ver si la paciente la tiene detrás del músculo o detrás de la glándula, pero tiene que ser tomada completa, porque o sea, lo que pasa es que todos sabemos que cuando la paciente tiene prótesis hay un porcentaje del mama que no se ve. Por lo tanto, hay Claro. una técnica especial que ocupa el radiólogo, y uno tiene que recibir este tipo de placa y darse cuenta si fue bien tomado o no, y si no, hacerla repetir. María Eugenia, está Ana María Castro conectada, por si quieres que La agregue Anita. algo. O la Bernardita. No, la Anita. No te gustan las dos, que conteste la Anita o la Bernardita. La Anita. Ahí prendí el micrófono. Acabo de prender mi micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Con respecto a la mamografía con implante, en términos sencillos, para explicarle a los pacientes, es una mamografía que consta de 8 imágenes. Una mamografía tradicional consta de 4 imágenes. Por lo tanto, es un examen un poquito más largo en términos de tiempo. También va a considerar un entrenamiento especial por parte de la tecnóloga que esté capacitada para manipular la mama que tiene implante, que ya es un tema delicado para las pacientes, su cirugía de implante. Siempre la paciente con implante tiene un poquito de mayor aprensión, pero no es un examen complejo ni difícil de abordar para una tecnóloga que esté entrenada. Eso podría acotar con respecto a la mamografía con implante. Una cosa que quiero agregar a los temas que ya se han hablado es el tema del dolor durante la mamografía. Considero que es un tema complejo de abordar porque tendríamos que evaluar con una escala y medir el tema del dolor. Porque lo que yo le digo a las pacientes que vienen por primera vez y vienen preocupadas por si les va a doler o no les va a doler la mamografía, yo les digo, miren, en general la mamografía es un examen incómodo. Puede ser doloroso en algunas personas, pero ocurre que
lo que para una persona es algo incómodo, para otra persona puede ser doloroso. Incluso para una misma persona, una mamografía puede ser incómoda un año y al año siguiente puede ser dolorosa. Depende del día, de acuerdo al día del periodo menstrual, por ejemplo. Depende también del estado de preocupación o estrés del paciente. Por eso es tan importante que el momento en el cual se realiza la mamografía sea para la paciente, dentro de lo posible, un momento en que la paciente vaya tranquila. Idealmente, en estos tiempos es difícil, pero que vaya con tiempo, que no vaya atrasada, que no llegue corriendo a comprar el bono, porque todos esos detalles de la atención del paciente pueden impactar notoriamente la percepción que tiene la mujer durante la toma misma de la mamografía. Todos sabemos que cuando andamos apurados y estresados, todo nos sale más difícil o más incómodo. Bueno, ese es desde el punto de vista mío como tecnólogo, que hago mamografías todos los días y escucho los comentarios de las pacientes. El tema del dolor es un tema muy delicado y forma parte de la educación a nuestros pacientes. Yo les digo siempre, de 10 pacientes, en general, entre 2 o 3 pacientes puede dolerles. Entre 2 o 3 pacientes puede incomodarles. O entre 2 o 3 pacientes no les va a doler. Lo último, una paciente que viene por primera vez a la mamografía, generalmente le dice a la tecnóloga, lo he escuchado yo y mis otras colegas tecnólogas lo pueden corroborar, dicen después de su mamografía, hoy la verdad que yo venía tan asustada que pensé que esto dolía mucho más. En general, las personas van asustadas a su primera mamografía. ¿Por qué? Porque escuchan al grupo de mujeres que sí les duele la mamografía. Una persona a sus amigas, a su familia. A una persona que no le duele la mamografía, no lo va a comentar, porque generalmente tendemos a comentar situaciones negativas. Nadie va a hacerse una mamografía y no le duele, y después irlo contando en su trabajo, en su oficina, a un amigo como novedoso. Decir, oye, me hice la mamografía y no me dolió, eso generalmente no se comenta. Bueno, me extendí un poco con el tema del dolor, pero creo que es importante como parte de la educación a nuestras pacientes y a nuestras amigas y a nuestras hermanas y familiares. Gracias. Muchas gracias. Me gustaría agregar algo respecto al dolor, que lo mencionó algo Carolina y Anita. Yo creo que es súper importante una manera de adherir a los controles con mamografía es tratar de que las pacientes vayan tranquilas, como les decía, pero también informarles que si van justo el momento que se van a indisponer, o sea, que les va a llegar la regla, van a estar su mamá más congestionada y les va a molestar más. Entonces, siempre que damos las charlas a las pacientes operadas y a las mismas hijas, a los familiares, les decíamos que vayan después de la regla, si es que pueden, que saquen la cuenta de cuándo le va a llegar su menstruación, y ahí el día 7 después de la regla, o al día 10, el día que están más desocupadas sus mamás, entonces le dolería menos. Entonces, esa información también le puede ayudar. A pesar de eso, si la gente dice que le duele mucho, le decimos tómate un paracetamol de 1 gramo 2 horas antes de ir a la mamografía, porque la idea en el fondo es hacer un examen que sea confortable, que no cause tanto dolor, porque así vamos a lograr que la gente se fidelice, como diga, se adhiera a estos programas y vuelva el próximo año a hacerse sin ningún temor, a hacer sus controles. Eso. Eso es. ¿Más consultas, más preguntas o estamos? Que ya está, nos pasamos la hora, sí. Hicimos casi 1 hora y media. Bueno, y les agradezco de todo corazón por todo el trabajo, la dedicación y la difusión de todo el tema de los exámenes de cáncer de mama en este mes del cáncer de mama. Y bueno, doctora, encantado de conocerla, doctora Bravo, y también muy agradecido con la doctora Carolina Barriga por habernos ayudado con Edith a hacer este seminario para estudiantes, para difusión de educación en salud.
para IFINSA y para todos los estudiantes que van a estar muy agradecidos de este coloquio, de esta charla y de las preguntas que se hicieron. Eso quería darle, gracias, se entrega después, les voy a enviar ahora por correo un diploma de agradecimiento, un certificado por la participación de la actividad. Eso. Gracias a ti por Muchas haber gracias. elegido el tema del cáncer de mama, que es tan importante. Gracias. Gracias. Es muy, sí, y que nos afecta a hombres y mujeres también, que aunque Sí, sea claro. baja como la 1% incidencia. de los cánceres son en hombres, así que... Sí, sí, y que no es ahora se va a empezar a ver más con todo lo que pasa en general. Ojalá que mejore el tema de screening y se hagan los exámenes. Eso es como lo más prometedor. El Esperemos que con mensaje. la ley del cáncer, que la ley del cáncer mejore los registros y se hagan los seguimientos a los pacientes como se tienen que hacer para hacer cortes de esto y poder vigilar a la población. Así es. Esperemos que eso ocurra acá en Chile, como en otros países como en Dinamarca, en Suecia, que yo estoy viendo las cortes que tienen ellos, son de 50, 60 años. Así que eso, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Chao. Gracias, que les vaya bien, gracias a los asistentes Que estén muy y bien. hasta luego, que les vaya bien. Voy a cerrar ahora, para que nadie se sienta... Ya, Chao, gracias. chao. Chao, Edith. Voy a hacer mi final.